Muy bien. Ahora, el siguiente punto. Ya que estamos, operaciones integrales con campos vectoriales. Dos son muy importantes. Uno, vamos a ver lo que es el orden me da igual. Lo que es la circulación, el concepto de circulación y el concepto de flujo. Y una también que es muy importante, que casi se me pasa el otro día y me acordé cuando os hice lo del flujo de stocks. Me alegré mucho de haberlo hecho porque eso no lo he hecho el año pasado, o sea, solo es el año pasado y este en el que llevo, pero ese va a ser bonito hacerlo también. A ver si puedo hacerlo con vosotros en el aula de informática. A lo mejor lo que hacemos es precisamente lo del flujo de stocks, coger ese, ver la distribución de presiones, que os la tendré que dar, y calcular cuál es la fuerza neta sobre el, bueno, flujo de, vamos a ver, el campo de presiones, el campo de velocidades, y ver cuál es la fuerza neta que se está ejerciendo por el fluido sobre el cacharro. En cada punto de la superficie de la esfera, en ese problema que vimos el otro día, ¿no? Tendremos entonces fuerzas que serán perpendiculares a la superficie de la esfera, esas son debidas a la presión en cada uno de los puntos del fluido en contacto con la esfera, eso nos va a dar unas fuerzas que serán perpendiculares, y tendremos fuerzas tangenciales, esas fuerzas tangenciales serán debidas a la viscosidad, al rozamiento. Entonces, si tenemos la distribución, podremos calcular, integrar sobre todos los puntos de la superficie numéricamente y ver a qué solución es. En principio nos tiene que dar que es proporcional a la velocidad en el flujo de Stokes y no quedaría nada mal que fuese 6pi eta r, iba a decir. O sea, comprobar ese resultado que sale algebraicamente, calcularlo con el ordenador y que nos salga una cosa de esas. Porque entonces podemos cambiar y poner, por ejemplo, un cuerpo de diferente forma. Ahí tendríamos que calcular primero, cosa que también es mi intención, antes de que liquidar el curso, enseñaros a hacerlo, con el ordenador, calcular el flujo. Para eso tendremos que resolver en ese tipo de problemas la ecuación de Poisson. Pero bueno, se puede hacer con el ordenador. Entonces, ambas cosas. Bien, tenemos, estaba diciendo, la circulación, el flujo, fuerzas sobre fuerza neta, por decirlo, sobre cuerpos sumergidos en el fluido, o también uno podría, no tiene por qué ser un cuerpo sólido, fuerzas entre elementos de fluido, ¿de acuerdo? Pero bueno, queda más bonito si tenemos ahí un cuerpo y tenemos aquí vamos a poner así un par de líneas, ¿no? Ver cómo es la fuerza neta que se está ejerciendo por el flujo, por el fluido sobre el cuerpo. Bueno, vamos primero, por seguir un orden, la circulación. La circulación. Bueno, pero antes de eso, una cosa, para que vayáis pensando lo que no me va a dar tiempo. En este 3, pensad el siguiente problema. Se me gusta mucho, lo he puesto ya. De hecho, los del año pasado, si tengo alguno, se acordará de ese problema. Que es lo siguiente, es un problema un problema de primero, no es de... pero muy bonito. Tengo una superficie plana. ¿De acuerdo? Y pulida, muy pulida, nada de rugor, o sea, ninguna tontería, no busquéis ninguna cosa rara, ¿eh? Y tengo una esfera, una semisfera, mejor dicho, que está hueca, es una superficie semisférica de radio R, ¿vale? Metálica, de un material sólido, está hueca, están diciendo. Y digamos, el borde no es de goma, algo que
cuando yo lo pongo sobre la mesa, digamos, por el propio peso quede sellado. ¿Me entendéis? O sea, no puede entrar ni aire, ni salir aire, ni... ¿Entendéis eso lo que quiero decir? Aquí bien, que no haya por la porosidad, que se me escape fluido por los poros, se me salga por ahí. Vale, una vez dicho eso, ahora le hago aquí un pequeño agujero. ¿De acuerdo? O sea, tiene un agujerín por ahí que puedo tapar con un tapón. Y yo echo agua, por poner un líquido, echo agua. Y lo lleno. Lo lleno de agua hasta arriba. Es como coger un vaso, plaf, sobre la mesa, ¿no? Y lo llenáis. Seguro que habéis jugado con eso para la alegría de vuestros padres. Plaf, ¿no? Entonces, de hecho, con una hoja de papel, ¿no? Y quitar la mano a ver qué es lo que pasa. A juguetear con eso. Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuál lo lleno hasta arriba? Ahí tengo versiones diferentes. Lo lleno hasta arriba para vosotros. Y quiero saber qué masa tiene que tener la semiesfera. ¿Qué masa tiene? Por supuesto está actuando la gravedad, ¿eh? ¿Qué masa tiene que tener la semiesfera para que... O sea, ¿qué masa mínima? Para que la pregunta sea clara. ¿Qué masa mínima tiene que tener la semiesfera para que no se escape nada de agua? Cuando lo he llenado hasta arriba, ¿eh? Repito, echo agua, plop, 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 y lo tapo. ¿De acuerdo? Está todo lleno de agua. ¿Qué masa mínima tiene que tener la semiesfera rígida para que no se escape nada de agua por abajo? Entonces, una pequeña indicación. Necesitáis, pues, saber cómo es la presión con la profundidad. ¿Os acordáis de asignaturas así facilonas, ¿no? En un fluido que es incompresible, ¿cuál es la presión en función de la profundidad? O sea, si yo tengo aquí agua, ¿no? La superficie, y aquí tengo a una profundidad H, ¿qué es lo que tenemos ahí en ρ, G, por la profundidad mejor? Bueno, da igual, depende de dónde midas. ρGH más P sub 0, que es en la superficie, porque uno está pensando ahí, ¿no? En el agua, la superficie de agua, la película, entonces tienes el aire y tendrás en ese punto la presión atmosférica, cómo se transmite la presión. ¿De acuerdo? Vale. O sea que eso es... aquí, por supuesto, como está sellado, lo habéis tapado, la presión que hay dentro del agua, dentro de la semiesfera, es únicamente este término, ρGH, donde estamos midiendo pues a partir del punto más alto, claro. Bueno, eso lo necesitáis, ya está conocido. Entonces tenéis en cada punto de la pared una presión diferente. Por supuesto el agua entonces está empujando, ¿no? Pam, 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 perpendicularmente, está estacionario todo. Por lo tanto, el agua ejerce una fuerza neta. Que por simetría, por supuesto, va a ser vertical. Tiene simetría, ¿no? Por lo tanto, si uno calcula la fuerza neta, verá que la única componente distinta de cero es la vertical. Ya no digo más, puntos suspensivos. ¿Vale? Pensadlo. Así ya vamos ganando un poco de, por lo menos en lo que se refiere a lo que son fuerzas perpendiculares, algo, ¿no? La presión, que eso ya lo conocéis. Bueno, vamos entonces a los otros puntos, por el orden, circulación. Bueno, pues tenemos un campo, vamos a llamarlo en general F. Un campo vectorial, que será en nuestro caso las velocidades.
en nuestro caso, pero bueno, en general F. Y tenemos, quiero utilizar F y no V por una razón, porque claro, lo que vamos a tener ahí detrás realmente es el concepto de que se ve en mecánica de trabajo que realiza una fuerza. O sea, que F puede ser cualquier campo vectorial, pero si uno está pensando en fuerza, pues anda, se le enciende la bombilla y dice, anda, pues lo que vamos a calcular es el trabajo a lo largo de un camino. Eso es precisamente lo que tenemos detrás. Si el camino es cerrado, ¿no? A esto le vamos a llamar una letra griega que no sé ni cómo se pronuncia, da igual, la circulación del campo F a lo largo da igual, poned el nombre que os dé la gana. Tengo la circulación de F a lo largo del camino C, que en este caso es cerrado. Es decir, que lo que tenemos detrás aquí del concepto de circulación es el trabajo, si uno está pensando. Si es realmente una fuerza. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que...? Bueno, pues vamos a calcularlo con el ordenador, a mano. Primero a mano, para luego escribirlo con el ordenador. O sea, ¿qué expresión tengo que escribir a mano para poderlo resolver? Bueno, una cosa que nos surge ahora, por supuesto podría, si uno está pensando en el... No tiene por qué ser a lo largo de un camino cerrado, uno puede calcular, por supuesto, a lo largo de un camino que sea abierto. Por supuesto, eso no hay ningún... Si yo tengo aquí un punto en el espacio, el 1, y este es el punto 2, ¿no? Y sigo el camino, pues, este C, ¿no? Pues entonces tendría en cada punto del espacio, tendría, en este punto del camino tendría que F es, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Cada punto. Lo que tengo que hacer, naturalmente, es el producto escalar en cada punto. Esto sería diferencial de R, esto sería F. Estoy haciendo el producto escalar de F por diferencial de R. Eso sería, digamos, el trabajo infinitesimal que estoy haciendo al moverme de aquí hasta aquí. Lo que estoy haciendo es sumar. Bueno, si lo hago alrededor, y ahí viene, tanto si el camino es cerrado como si no, claro, que es lo que a uno le llama le recuerda estas cosas. Saber si el campo es conservativo. Es decir, que está directamente relacionado con con el concepto de campos conservativos y no conservativos. Y ahora vamos a recordarlo. Seguro que en primero lo visteis, ¿no? Campos conservativos y no conservativos, es una broma. ¿Cuándo el campo es conservativo? Cuando el trabajo es independiente. El trabajo, o sea, esa integral. Porque si es fuerza es trabajo. Si es velocidad no va a ser trabajo. O sea, esa integral es independiente del camino que yo escoja, siempre con los mismos puntos. Es decir, que si cojo ahora un camino, este es C1, y cojo ahora otro camino, C2, ¿no? Fijaos que el sentido es importante. Cambia el signo. Si yo recorro el mismo camino en sentido contrario, lo único que va a cambiar es el signo. Va a pasar de si es positivo a negativo, eso no. Bueno, si es independiente del camino seguido, entonces el campo se dice que el campo vectorial es conservativo. Si depende del camino seguido, pues es no. Un campo conservativo, la gravedad, campo gravitatorio es un campo conservativo. Uno no conservativo, hablando de fuerzas, la fuerza de rozamiento seco entre, por ejemplo, un libro aquí sobre la mesa, y la mesa, ¿no? La fuerza que ejerce la mesa sobre el libro, ese es un campo no conservativo. Depende del trabajo que yo realizo para llevar el libro desde un punto de la mesa a otro punto de la mesa, depende de qué camino siga. Estoy seguro de que vuestro cerebro dirá, si tenéis que moverle a mamá y a papá en casa un mueble pesado, seguro que vais por el camino recto. No se os va a ocurrir ir a ver la tele entre medias y... ¿no?
o a ver en el ordenador el correo electrónico. El trabajo depende del camino que sigáis en ese caso. En el de la gravedad no. Es decir, que uno tiene que ver, en teoría, para todos un número infinito de caminos si sale lo mismo. Una versión equivalente es, naturalmente, que el trabajo alrededor de cualquier camino cerrado sea cero. Si eso se cumple, entonces el campo es conservativo. Quizás lo habréis visto, ¿lo habéis visto en matemáticas? Lo de conservativos, campos conservativos en cálculo vectorial, campos no conservativos, ¿no? Porque tiene, sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues ¿qué dices? ¿Sí o no? No, es que no, simplemente es un sí, no. No, quiero saber, ¿sí o no? Por curiosidad. Sobre todo por una razón, porque vamos a tener una reunión, os lo dije ayer, el último grupo que llegué 5, me vino un profesor, un compañero, me dijo, vamos a tener la próxima semana reuniones de coordinación en todas las titulaciones. Miguel, en buen tono, y yo me alegré. Ahí va a haber que afilar los cuchillos. Yo quiero tener una idea entre lo mismo que el resto, qué es lo que se da y qué no se da, porque yo, por ejemplo, en vuestro caso, si me gustaría, o si sería, quiero saber, no si me gustaría, quiero saber si se da o no se da. Entonces, no ando preguntando a mis alumnos si lo sabéis o no lo sabéis por matemáticas. Respuesta, no. Genial, no pasa nada. Tiene relación, ¿por qué? Porque ¿habéis visto ya el rotacional en matemáticas? No. Vale. Yo todavía no, pero lo daré. O sea, hablaré del rotacional. En ese caso diré, ¿cómo puedo saber si el campo es conservativo? No puedo hacer un número infinito de integrales. Eso es imposible. Entonces tendrá que haber un criterio, un único cálculo que me diga si es o si no es. Y eso va a ser a través del operador diferencial que es el rotacional. Claro, si ahí uno está pensando en un camino cerrado, si el trabajo es distinto de cero, es que tiene el campo una rotación, tiene una componente tangencial siempre en el mismo sentido. Vamos, siempre, por decirlo así de una manera, ¿no? Es decir, que en zonas del camino siempre va a haber una tendencia a que el camino esté girando en ese sentido. Entonces la integral será distinta de cero. La circulación será distinta de cero. Si la circulación es, por lo tanto, cero para todos los caminos, el campo es conservativo. Si el campo es conservativo, cosa muy importante, veremos que entonces, en el flujo, estoy hablando de cosas de matemáticas importantes en fluidos, por eso la dificultad. Si el flujo el campo de velocidades es conservativo, va a ser genial, porque entonces las matemáticas me dicen que voy a poder encontrar un campo escalar cuyo gradiente sea el campo vectorial. ¿Y por qué es genial? Porque un campo de velocidades es tridimensional, mientras que un campo escalar es unidimensional. Es decir, reduces el problema de 3 a 1, y os puedo asegurar que los cálculos son más facilongos con 1 que con 3. Y eso en el flujo de Stokes es precisamente lo que ocurre. Por eso, lo que sale al final, lo que os he advertido antes, lo de resolver la ecuación de Poisson, si os suena, es de un campo escalar. Lo que os enseñé el otro día, relacionado directamente, que estuvimos viendo, que tenéis la función de corriente. Era un escalar, mientras que el campo de velocidades es tridimensional. ¿Por qué? ¿Por qué es eso posible? Precisamente por lo que estoy diciendo ahora. Que el flujo la circulación es cero, es decir, que va a ser conservativo. Bueno, esos puntos son los que van a salir ahora a lo largo, hoy, mañana, estos días. ¿Queremos calcularlo? Vamos a hacerlo con el campo con el que hemos jugado hasta ahora, bidimensional. Yo necesito, entonces, esto. O si queréis ya pongo V, que es lo que he utilizado. V. ¿Qué es lo más cómodo para hacer esta integral? La forma paramétrica. La forma paramétrica del
del camino C. Es decir, que yo necesito que alguien me dé en el problema, por supuesto, es algo en el enunciado que me dicen, calcúlame, Miguel, alrededor del camino, pero me tienes que decir cómo es el camino. ¿Cómo es el camino? Es una curva en el espacio. Es decir, o me la das en forma explícita o me la das en forma implícita y yo me acordaré, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que voy a intentar? O forma paramétrica. Es la más cómoda para hacer los cálculos, la forma paramétrica. Por lo menos para mí, desde mi punto de vista de la física, es la más cómoda. Entonces yo necesito que alguien me dé C. Y ahí he utilizado T por las manías de utilizar T, pero no quiero utilizar T porque si no parece que estoy hablando del tiempo. Puedo llamar al parámetro T porque me sale de las narices, pero no es lo más conveniente. Voy a llamarlo U, por no llamar S. Puedo usar S, ¿no? Alguna letra que no sea T. Entonces, si me dicen cómo es esta función paramétrica, es decir, que tendré en general X de U, Y de U, Z de U, pues estoy tan contento con los datos. Y ahora necesito, naturalmente, utilizar eso. Muy bien, no tengo ningún problema. Yo puedo dividir y multiplicar por diferencial de U. Iba a decir otra vez diferencial de tiempo. Es decir, que esta expresión es la misma. ¿No? No hay nada que... Es decir, que estoy transformando una integral, esta integral explícitamente, en una integral ¿en qué? En el parámetro U. Desde un U igual a U1. Esto corresponde, por supuesto, al punto R1 y este corresponde al punto R2, que yo lo quiero entre 1 y 2, y además en ese sentido. Si lo quisiese hacer en sentido contrario, intercambio los límites de integración y liquidado el asunto. Bueno, eso quiere decir que aquí lo que tengo es simplemente derivar. Como tengo la forma paramétrica, y voilà. Ya está. Solamente tengo que hacer el producto escalar. Y aquí es donde viene el detalle, a ver si se ha entendido bien. Ya, pero V depende de R y depende del tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, a mí me van a decir, es la integral en un instante determinado, t. O sea, que el tiempo me lo tienen que decir como dato. ¿En qué instante estás calculando la circulación? Vale. R. ¿Y ese R en qué punto del espacio? Precisamente en los puntos del camino. Es decir, esto es lo importante, darse cuenta de eso. Que aquí lo que tengo, voy a ponerlo en otra pantalla. Es integral en U, desde 1 hasta U2, de V, R, de U, en el instante t, por esto es, estoy poniendo la dependencia. Y ya está, liquidado el asunto. Cogemos nuestro campo, el de antes. ¿Qué camino? Hombre, vamos a ver si hacerlo a lo largo de un camino cerrado. ¿Qué camino cerrado vamos a uno que está hecho para parametrizar? Una circunferencia, ¿vale? Vamos a coger ejemplo. Nuestro campo, el de antes, bidimensional. Vamos a hacerlo en el tiempo t igual a 0. Es decir, que esto va a ser 1. Y el camino circular cerrado. Por lo tanto, ¿de radio qué? De radio...
¿Dónde tenía yo aquí esto? Vamos a echarle un vistazo aquí a esto. ¿Dónde queréis que ponga el centro? Y el radio. Decídmelo vosotros y yo lo calculo. O sea, me lo decís vosotros y yo hago lo que me decís. De radio, lo único ya he puesto que es circular. ¿De radio? ¿De radio qué radio? ¿1? Radio. Vale, radio. ¿Y centro? En el punto. 1, 2. ¿Vale? 1, 2. Ya está. Entonces, y no, falta algo. No, eso ya lo he dicho. Ah, ahí se pilla. A contrapelo. A contrapié. El sentido, muy bien. Sentido. Sentido de la vida. Monty Python. Esto, ¿habéis visto la peli? El sentido de la vida. ¿Y? Merece la pena, ¿verdad? ¿O no? Está bien. Sobre todo una parte merece la pena. Ahora que sois jóvenes. Bueno, nada. Está bien. Pero es mejor la de la vida de Brian, en mi opinión, modesta. Esa sí la habréis visto, ¿no? Es un clásico. Sobre todo ahora viendo la situación nuestra en nuestro país, esa es una película obligada de poner en los coles, si hay algo que poner. La de Monty Python. Vale, estamos ahí. Sentido. Sentido de la vida. Cuando hago deporte el día de antes me siento mejor. Sentido de la vida, o sea que no he venido con una copa de más, sino simplemente que el deporte es una droga. Sentido de la vida, antihorario. Visto desde arriba. Bueno, ya tenemos todito todo. Eso quiere decir que lo voy a poner aquí en negro. RDU. ¿Cuál sería? Tengo que escribirlo a mano. Por I más J. Ese es mi trabajo. El vuestro me decís qué hay en I y qué hay en J. Diferencial de I. Seno de U. Ah, bueno, eso sí. Es un comienzo. Seno de U. Pero sigue estando mal. Por eso es fácil, ¿no? Pero eso sería el centro en 0, 0. Es decir, que tengo que... ¿Veis? Está mal. Tengo que sumarle... ¿Qué me dijo aquí vuestro compañero? 1 en X, ¿no? Y 2 en Y, ¿no? Y voilà, ya lo tenemos. Con sentido antihorario. Sí, pues en sentido... ¿Y que si es sentido horario? Fíjate que para U crecientes, voy así, ¿no? Entonces tendré que cambiarle justo el seno, el coseno es el mismo, pero el seno es menos el seno, por lo tanto con menos, cambiando el... O sea, es simplemente pensar cómo estás con U, sería el ángulo realmente, ¿no? El ángulo es el parámetro, entonces U crecientes es antihorario, entonces dirías, ¿cómo logro hacer U crecientes pero en el otro sentido? Eso significa que la componente X es la misma que en el otro caso, pero la componente Y es menos seno de U. Y eso sería, ¿entendido todos? Menos seno de U sería para el sentido horario. Si el radio, menos mal que he hecho deporte, si no, si el radio, si no, tenemos, perdón, no fuera, sino dentro. Y ya está. ¿Algún deseo más? ¿Dónde teníamos el otro? Me voy a coger este trasto, que ya, por si acaso. Vale, estupendo.
la que teníamos para darnos la idea esa, ¿no? vfield entre, dijiste en 1, 2, ¿no? Entonces tengo que hacerlo más grande. ¿Perdón? Voy a hacer el stream plot ahora enseguida. Perdón. El vfield. Ah, sí, perdón. No, el vfield es el que vamos a utilizar. Ah, sí, perdón. Con esto. No he entendido la pregunta. No, nada, que el prefiero el campo de velocidades, eso lo dejas igual. Primero pongo el campo, luego haré el camino. O sea, necesito dos cosas. Y estaba diciendo, bueno, así para que quede... Bueno, lo que ya habíamos visto. Liquidado. Ahora el camino. RC, vamos a llamarlo RC de U igualito. O 2 puntos igual, ahí da igual si pongo igual o 2 puntos igual. Tengo, habíamos dicho, o sea, coseno de U más 1. Ahora necesito poner aquí el paréntesis. Y ahora tengo seno de U más 2, ¿no? Ahí tendremos. Muy bien, estupendo. De hecho, podría hacer aquí un tipo de U, es de U0, 2, pi. Hola. Vamos a ponerle aquí centro. Los range el mismo, el menos 3, el 3. Ya tenemos ahí. Ahí tenemos nuestro camino. ¿Puedo ponerle cómo le pondría la flecha? Eso para el público fiel. Me tendría que acordar de los de Arrow, tendría que poner Arrowhead para poner más, pero ahora ya no. Vale, con uno nos vale, con vosotros. ¿Habéis visto cómo lo he puesto? Para que se vea bien cómo lo estoy recorriendo. ¿Qué le estoy diciendo? No preguntáis. Le estoy diciendo, cógete esto, un círculo, sustituye. Dentro del... ¿Qué creéis que hay dentro del parametric plot? O sea, ¿qué creéis que hay? Puntos y rectas. Line tras line tras line, 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 line. Segmentos rectos. Los puntos están espaciados no igualmente. Él los busca. A mí me da igual. Visualmente parece curvo, pero realmente ahí hay segmentos rectos. Entonces le digo, cógete. Y donde veas un line, me lo transformas, fijaos, le digo, line. Con las coordenadas, esto es lo que sea, que yo llamo ahí por coordenadas. Transfórmamelo, en vez de la flecha es 2 puntos flecha, porque si no ejecuta inmediatamente el arrow de la derecha y no hace nada o da un error. Le estoy diciendo, ejecútalo en el momento en el que lo necesites. Transforma line en arrow en el momento en el que lo necesites. Y eso es lo que ha hecho. Tan sencillo como eso. Vale. Vamos a hacer el cálculo este. Vale, muy bien. Genial. ¿Qué teníamos que hacer? La integral. Vamos a ponerle primero integrate. Necesito un producto escalar. Primero voy a poner
la función dot. La función dot se escribe muy fácil con el punto, pero si escribo un punto a lo mejor no lo notáis. Por eso la escribo ahora directamente. Dot, un vector y otro vector. ¿Cuál teníamos ahí? VField. ¿De qué? Fijaos que es escribir exactamente lo que tengo ahí, lo que tengo aquí arriba. Es VField de R de C en U, en T, que he dicho que es 0, coma, el otro vector es, cuidado, R de C, prima, la derivada, la prima es la derivada, como es solo de U, ahí tengo el siguiente vector, ahí cierro el dot. Un vector, otro vector, ¿lo estáis viendo? El orden. Ya está hecho el dot. Eso es lo que hay dentro de la integral. Ahora, el diferencial de U viene implícitamente en los límites. U desde 0 a 2pi. Por supuesto, si pongo 4pi hago 2 veces la vuelta. O sea, que hay que tener cuidado con el límite. Ya lo tenéis. Es exacto, para que veáis. Ese es el cálculo exacto. Lo da exacto. Menos 15 cuartos de pi. Lo cual tiene lógica que sea negativo, viendo que estamos recorriéndolo de esta manera y que el flujo tiene una rotación que es en el sentido horario, mientras que nosotros lo estamos recorriendo en el sentido antihorario. O sea, conclusión, es un campo, tiene circulación distinta de cero, es un campo no conservativo, ¿qué le vamos a hacer? Ya se veía por el dibujo, pero ahora lo entendéis. Si veo una rotación, eso significa que el campo no va a ser conservativo, lo cual es una puñeta, pero también, bueno, es bonito. Si pongo ahí n, pues me lo da numérico, pero pudiendo hacer la integral exacta, pues no hay problema. ¿Alguna duda antes de iros con Eduardo? Sí, muy rápida, y si no me ponéis... Si la rotación sale cero, o sea, si la circulación sale cero... No digo nada. Si quiero decir que no puedo decir nada, no es que no diga nada. Es un camino. Tendría que hacerlo para infinitos caminos. Y eso no es posible. Por lo tanto, tendré que buscar otra operación que es el rotacional para ver si el rotacional me sale cero, entonces es conservativo. Y aquí lo dejamos.